Hello guys, today we work with our book, page number, aquí está, 115, and we are going to talk about compost. Okay, what is that? Well, let's find out with the video and then we talk about this. Okay, let's see the video. We can use trash from the kitchen, like fruit and vegetables, to make compost. Okay, dice, we can use trash from the kitchen, like fruit and vegetables, to do the compost. Compost. We put the trash in a big tub in the garden. Worms help to break down the trash. Worms helps to break down the trash. O sea que se empieza a descomponer, esos gusanitos empiezan a hacer su trabajo. It rots and becomes compost. It rots and becomes compost. Se descompone y eso nos sirve para nosotros utilizarlo para nuestra tierra, para nuestro, con lo que podamos usar como tierra para nuestras plantitas. Para eso nos sirve este compost. Es como si fuera un abono, un abono para la tierra, ¿ok? Compost is good for the soil. Compost is good for the soil. Soil es esa tierra, ese suelo que tenemos, ya sea en el campo, sea en nuestras macetas. Le podemos poner esto y nos ayudan con nuestras plantas, ¿ok? Entonces, that is compost. Ahora, we are going to read this little lecture, ¿ok? Dice así, trash. Every day, the trash that we throw away pollutes the earth. Think of all the things you throw away every day. It's a lot. Trash can release toxins when it is burned up. The toxins pollute the air. Trash that goes to a landfill can pollute our land and water. Thankfully, a lot of our trash is from the garden and the kitchen, and we can compost this type of trash. Compost means that the trash breaks down or roots naturally. Other materials like glass, metal, and plastic can be reused or recycled. Ok, aquí nos hablan de todo eso, de toda la basura, qué le sucede a la basura y nos dice nuestro amiguito. The best way to reduce trash is to reduce the number of things we buy. La mejor forma de reducir la basura es comprando menos cosas que produce toda esta basura. Okay, now we need to answer this question here. Okay, Lisa, read again and answer. Name 4 things that happen to trash. 4 cosas que le pasan a la basura. Well, let's take a look. Burn, la quemamos. Put in a landfill, la ponemos en los basureros. Recycle, la reciclamos. Y también hacemos compost. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con la basura. Así que, pues bueno, eso fue lo que vimos el día de hoy. Después vimos los materiales para este experimento. Yo les decía que por ahí lo vamos a estar haciendo, pero cuando no tengan tanto trabajo que hacer. Así que vamos a ver la fecha cuando lo vamos a estar haciendo. Aquí están materials y lo que debemos de hacer, the method. Así que lo vamos a realizar después. Pero bueno, eso fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Practicamos con esto y al final practicamos numbers with additions and subtractions. Así que, bueno, los dejo y nos vemos el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later, guys. Have a great day. Bye, bye.